Hola amigos, bienvenidos a Enfoque de la lección de Escuela Sabática. La idea aquí no es profundizar los temas de la lección, apenas mostrar el bosquejo de la lección siguiendo el ciclo del aprendizaje. Una vez más, Pastor Luis González está con nosotros, bienvenido. Gracias, Pastor. Él es nuestro evangelista aquí en la División Sudamericana y estamos juntos para comentar la lección de esta semana que lleva como título Evaluar los ministerios. Lección número 12. Ya estamos en la penúltima lección de este fascinante tema que es testimonio y también evangelización. Vamos ahora inmediatamente a entrar en la motivación. ¿Cuál sería el ejemplo que nosotros podemos compartir con ustedes para poder iniciar la lección con aquella motivación? Solo recordando a ustedes que ni todos los miembros están linkados, no están todos atentos para escuchar lo que vamos a decir. Nosotros tenemos que tener alguna palabra para cautivar su atención y por eso nosotros usamos la motivación. ¿Cuál sería la motivación, pastor? Bueno, primeramente, pastor, es importante que esté claro para ustedes que normalmente nadie le gusta ser evaluado. Não é alguma coisa que encanta a gente. Então, aí está a necessidade de ter sabedoria. Porque se evaluamos de la maneira correta, ¿qué pasa? Nosotros motivamos a los hermanos para que crezcan. E se evaluamos de uma maneira negativa, solamente os números frios, lo que pasa? Nosotros vamos a poner a la iglesia bajo a um sentimento de que não se pode, de que não se alcança. Então, pastor, me parece que esta maneira, estou falando para professores, esta forma de evaluar, pero fortalecendo os pontos positivos e principalmente destacar os pontos espirituais. Assim me parece bueno. Ok, entonces ustedes pueden tomar alguna idea así interesante. Por ejemplo, si usted dice, ¿cómo están ustedes esta mañana? ¿Están bien? Bien. No tiene ninguna cosa que llama la atención. Pero si ustedes preguntan a sus alumnos y le dicen, bueno, yo quiero que ustedes me respondan con un color. Color azul significa que están muy bien. Color verde significa que están bien. Color amarillo significa que están más o menos. Color rojo significa que hay algunas dificultades. Entonces, ahora dígame, ¿cómo están? Dígame, el color. ¿Cómo está? Para mí, sí. Azul. Azul. Usted. Azul. Y algunos van a estar en rojo. Ustedes van a descubrir que hay algunos hermanos que están con problemas. Y es una forma de evaluar cómo está la temperatura, el ánimo de ellos. Apenas una introducción así motivadora para entrar directamente a nuestro tema de esta semana que titula Evaluar los ministerios. Vamos a pasar rápidamente a la parte de la exploración. Estamos nuevamente aquí juntos para repasar la parte segunda del bosquejo, que es explorar el texto. Y nosotros queremos siempre comenzar con el foco para saber de dónde estamos y dónde queremos llegar. La importancia de la evaluación continua es importante. La importancia de la evaluación continua en la iglesia. Cómo nosotros debiéramos tener permanentemente evaluaciones para saber dónde estamos. La tabla comparativa es una evaluación. Y también la tarjeta de llamada cada sábado, ¿cómo estamos? Son formas de evaluar. Entonces esta semana estudiaremos la importancia de una evaluación continua. Y entonces vamos con dos partes. Primero, la importancia de una evaluación y segundo, principios fundamentales en relación a la evaluación. La manera como Dios evalúa. Nosotros también tenemos que reflejar ese mismo sentimiento. Vamos entonces a comenzar. ¿Por qué es importante la evaluación? Claro. Mira, com base em primeira carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, de 1 al 13, aí poderíamos fazer como sugerência 4 níveis, 4 formas, 4 aspectos interessantes que poderiam ser evaluados. Número 1. Evaluar, por exemplo, a seguinte situação. Uma pessoa que frequenta a igreja, mas não estuda a Bíblia. Mira, uma maneira de evaluar espiritualmente. 2. Vem à igreja, lê sua Bíblia, mas quando lê suas Bíblias, solamente uma vez por semana. Não todos os dias. 3. Lê sua Bíblia todos os dias, pero não testifica.
Y 4, estudia la Biblia todos los días y se hace el trabajo misionero. O sea, ahí es como los 4 suelos de la parábola Del sembrador. del sembrador. Hay 4 tipos de suelos, de tierra. Interesante, ¿no? Ajá. Aquí podríamos hacer. Y eso es lo que dice la Biblia permanentemente. El texto que el pastor acaba de referir, allí está la evaluación de los que pueden ser ancianos de iglesia o los que no pueden. Tienen que ser hospedadores, tienen que ser maridos de una sola mujer, etc. Y hay una serie de requisitos. No puede ser una persona que depende del alcohol. No puede ser alcohólico, en fin. Entonces son requisitos evaluativos para nombrar un anciano. Entonces ahora la pregunta es, si nosotros tenemos que evaluar una iglesia, ¿tenemos que comenzar por los números o tenemos que comenzar por algo que no se puede medir, que es la espiritualidad? ¿Cómo se mide la espiritualidad? ¿Será que yo puedo decir, él es un hombre espiritual solo porque viene temprano a la iglesia? ¿O porque tal vez él es un hombre que es fiel en los diezmos? ¿Cómo nosotros podemos saber quién es espiritual y quién no es? ¿Por qué necesitamos saber? Porque si no es espiritual, nosotros tenemos que ayudarlo a ser espiritual. Ahora tenemos que tomar cuidado, pastor, porque evaluar no es juzgar. Exactamente. Y ahí está un peligro. Entonces, amigos, tenemos que evaluar qué cosa es, como amigo, como líder, para apoyar, para que la iglesia crezca cada vez más. Y no juzgar, porque si empieza a juzgar, ahí estamos haciendo la obra del diablo. Ok, y eso es muy importante. Gracias por esa aclaración. Nosotros tenemos que saber, los hermanos están leyendo su lección todos los días. Ahí en el informe nosotros descubrimos, están leyendo su Biblia todos los días. No, pastor, no hay tiempo, no hay forma. Entonces, en vez de criticarlos por no hacerlo, nosotros vamos a orar por ellos, vamos a enfatizar la necesidad, sugerencias, pastor. presentar sugerencias, ¿Cómo hacerlo mejor? Levantarse un poquito más temprano, tal vez decirle a ellos que es importante tener una vida espiritual óptima, porque la vida espiritual es reflejo de estudio de la Biblia, de oración. Personal. Un asunto que nadie ve, Ya. pero es importante poder informar estas cosas también. En segundo lugar, nosotros vemos también la parte de algunos principios fundamentales que basan la manera como Dios nos evalúa. ¿Cuáles son esos principios fundamentales? Nosotros tenemos el primer principio en Hebreos capítulo 10, ustedes pueden anotar allí, Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25. ¿Cómo considera Dios esta evaluación? En primer lugar, la experiencia espiritual, o qué es lo que se puede evaluar en aquel texto. Mira, me gustaría de leer Hebreos 10, 24 y 25, que dice así: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Mira qué bonito esto. Y versículo 25. No dejemos de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros. Y tanto más cuando veis que el día se acerca. Entonces aquí nosotros vemos una forma de evaluarnos. Si las personas dejan de ir a la iglesia es porque alguna cosa está ocurriendo. Si las personas dejan de poder trabajar en la obra misionera es por alguna cosa está ocurriendo. Si las personas no están leyendo su Biblia, alguna cosa está ocurriendo. Entonces por eso necesitamos saber, hacer una evaluación. Y entonces ahí viene otro principio. El principio es... claro, el primer principio es considerar la experiencia espiritual. Exactamente. Este es el principio número 1, la experiencia espiritual. Y el segundo principio es el crecimiento espiritual. Mira, crecimiento. Primeramente, evaluar esta parte de experiencia y después evaluar el crecimiento. Porque cuando uno, pastor, pasa a ser miembro de iglesia, nació, pero es un niño. Tiene que crecer. Y el maestro es llamado para ayudarlo a crecer. Para ayudar como un padre. Como un padre espiritual. Y la manera de crecer no es solamente así, niño, hay que crecer, hay que crecer. ¿Por qué no crece? ¿Por qué no crece? No es llamando la atención. Pero no es así. No. ¿Cómo se crece un niño? Con alimento. Con leche. ¿Qué te parece? Con leche. Con ejercicios.
¿verdad? Con mucho amor, Con mucho amor, con cariño. con una casa, abrigo. Y a veces tenemos que agarrar en nuestros brazos Sí, sí. para calentar. Ayudarlos a dormir bien, Así fortalece. descansar bien. Y eso es lo que hace un profesor. Ojalá que ustedes tengan el privilegio de llevar a sus alumnos a un crecimiento espiritual. Cuando ustedes terminen el año puedan decir, este alumno vino así y ahora está así, por la gracia de Dios. Y nosotros haber contribuido con su crecimiento. Vamos a avanzar rápidamente. Tenemos 2 puntitos rápidos, que es autoevaluación. Es muy importante autoevaluarnos. Y también, y eso habla Mateo 12:30. Y finalmente, lo que tiene que ver con la evaluación numérica. Ya los números son resultado de, ¿no es cierto? Es Claro. interesante, los números nos dicen algo también, ¿o no es así? Seguro que sí, pastor, seguro que sí. En la Biblia hay un libro que se llama Números. Tiene su importancia. Tiene. Claro que sí. Pero no es el foco principal. No es el foco principal. Vamos a terminar ahora con la tercera parte, evaluación, lo que tiene que ver con la aplicación de la forma como nosotros trabajamos el tema de esta semana. Si nosotros fuésemos llamados para poder participar de la elaboración de un plan de trabajo de la iglesia, ¿cuál sería la evaluación que tú harías de tu iglesia? Por ejemplo, de Impacto Esperanza, la repartición de libros. ¿Cómo fue en tu iglesia? ¿Podemos comentar eso en la clase? Y podríamos hacer una pregunta. ¿Cómo usted, que nota o cómo usted evaluaría la manera como esta iglesia se involucró o no se involucró en el Impacto Esperanza? ¿Cuál sería su idea? Y ahí podría quedar para escuchar un poquito a los alumnos. Sí, algunos alumnos dicen, no, solo nosotros repartimos libros y no nada más. Otras iglesias, otro hermano puede decir, bueno, yo pienso que debíamos visitar 3 veces la misma casa y al final llevar el libro. Podría ser más productivo. Y ahí salen ideas para poder mejorar. Y la idea no es tú llevar un paquete cerrado. Bueno, este es el paquete. No es un monólogo. Claro, no es una idea impuesta tampoco. Es un diálogo. Y en ese diálogo, como estamos aquí en una charla, pero intencional, ¿qué pasa? Hay un crecimiento, se enriquece la iglesia. Exactamente. Finalmente vamos a entrar a la parte de la creatividad, algunas ideas sobre este tema. Si usted cree que uno de los factores principales del crecimiento espiritual es leer la Biblia todos los días, por ejemplo, uno de los factores, entonces tenemos que poner en práctica eso. Creo que podríamos usar ese mismo sistema. Yo reitero una vez más, aquí está esta pequeña estrella. Alguien me la hizo colocar. Yo tuve que escribirla y a partir de allí esto me ha marcado una experiencia importante en mi vida espiritual. Dice, por la gracia de Dios yo decido estudiar la Biblia y la lección de escuela sabática todos los días. Vamos a tomar decisiones en la vida espiritual para poder tener más fortaleza, porque si nosotros paramos de leer la Biblia, nosotros vamos a sentir que nuestra fe va a desfallecer y a la hora de evaluarnos, nosotros estamos viendo que no estamos creciendo, ¿no es cierto? Y podríamos hacer una comparación de la importancia de leer la Biblia y orar y preguntar cuántos están de acuerdo que esto es importante, levanta la mano y tal, y ahí pregunte, ¿cuántas veces tú comes por día, al día? ¿Y por qué comes 3 veces? ¿Y cuántas veces le hablo a otra persona de Dios? De Dios. ¿Y cuántas veces ¿Cuál fue la última vez que dieron un estudio bíblico? Claro, ¿y cuánto tiempo has dedicado para orar? En fin, necesitamos parar para evaluar. Y si evaluamos es para mejorar. Que Dios te bendiga en la presentación de esta lección, el próximo sábado, y que sea no solamente hablada la lección, sino también pasar la experiencia de vida a cada uno de ellos. Muchas gracias. Hasta luego.